tardes. Realmente contento de volver al ruedo de estas charlas que hace rato que no tenía la oportunidad. Por lo tanto, volver a comunicarme en especial con los jóvenes es el placer de siempre, ¿no? Que siempre he sentido. Alguna vez fui secretario de Juventud de las 62 organizaciones peronistas en época de Lorenzo Miguel, y ahí me llevó Saúl Ubaldini, el gran Saúl Ubaldini. Y a partir de allí comencé a tener un contacto fluido, no solo con los jóvenes, que éramos nosotros los jóvenes de la década del 80, que militando ya en los 70 sufrimos las cosas que todos sabemos, siendo ya más chicos. Y bueno, cuando llegó el 83, imagínense, ¿no? Veníamos con el cuchillo entre los dientes. Y los militares que tenían algún sueño utópico de poder convencer a los trabajadores de algún proyecto que tuviera que ver en alguna medida con la continuidad de ellos, jugaron una carta importante que fue normalizar la actividad sindical antes de la normalización política, que se produjo en octubre del 83. En cambio, a nosotros ya nos dieron libertad de afiliación a partir de febrero del 83. Entonces, ahí, en especial en las cajas de jubilaciones de donde vengo, se produjo un gran movimiento de base, salieron delegados por todos lados, en capital e interior del país. Fue una hermosa época donde los militantes se contaban de millones, pese a que éramos menos habitantes que hoy. Y tuve yo la oportunidad de vivirla plenamente como delegado de base, y también como depositario de los sueños compartidos de miles de trabajadores. Y fui electo delegado de base en mayo de 1983, mi primer mandato como delegado de base. No sabía yo que se podía sufrir tanto por una vocación. Y no me quejo, porque hoy ya de grande vuelvo a sufrir las mismas cosas, me vuelven a doler las mismas cosas, y es como que está bien, este es mi lugar. Era mi lugar en aquel momento y es mi lugar hoy. Y los riesgos de aquel momento, que eran otros, se repiten hoy, se repitieron en los 90, y fueron todas etapas que fuimos ganándole en alguna medida a la oscuridad, a la oscuridad humana, ¿no? Hay etapas oscuras que en la historia de la humanidad, algunas han tardado 1000 años en desaparecer, donde se han producido en nombre de religiones y de otras cosas guerras interminables, y hablamos de cientos y cientos de años, donde parece que el hombre no termina de aprender la lección,
y bueno, y llega este sueño democrático que arranca con la Revolución Francesa, que poco lo dicen, pero fue una revolución de trabajadores, en gran medida, y a través de ese sueño colectivo, y con otras luces que se iban asomando geográficamente en otros lugares, arranca el sistema democrático como puede, a los ponchazos, pero arranca, y republicano, ¿no? Fíjense que para la historia de la humanidad, 200 y pico de años es un suspiro. Por lo tanto, estamos todavía jóvenes en lo que hace a la búsqueda de la igualdad. Y creo que es lo que estamos discutiendo hoy. Estamos discutiendo, estamos enfrentando a los que consideran que una élite puede manejar un país, en aquella época un principado, y hoy el imperio global. Con la desgracia que además los verdaderos dueños no hacen política. Los políticos son meros personajes teatrales del manejo del poder. El poder está detrás de los políticos. El presidente de Estados Unidos, si necesita dólares, se lo tiene que pedir a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal es una sociedad anónima. La fábrica de dólares no la puede manejar el presidente norteamericano. La maneja una sociedad anónima. Por eso que ellos instalaron en el mundo que los bancos centrales no tienen que estar relacionados a la política, ni a los presidentes. Que tiene que ser algo diferenciado. Entonces se arman los clubes de bancos centrales, donde los políticos no pueden ni tocar, y ustedes todos lo saben, el dinero maneja el mundo. Digo estas cosas para poner en contexto lo que vamos a hablar, porque si no, pareciera ser que el problema laboral es un hecho abstracto en sí mismo, el problema previsional, la seguridad social. Y no es así. Estamos en el marco de un contexto donde todo lo que tiene que ver con el derecho colectivo es el enemigo de las élites gobernantes, que añoran, ustedes no se imaginan cuánto, a la monarquía, ¿no? Ellos sueñan con volver al jefe único, mensajero de Dios, o lo que se dijera en ese momento, ¿no? Y están en esa desde hace 200 y pico de años, en ver cómo rompen las organizaciones democráticas, las organizaciones del pueblo. Y ahí vamos, etapas donde nos va mejor, etapas donde nos va mal. Y hoy la patria está sufriendo una de esas etapas, de la fuerte embestida del capitalismo más salvaje. Hay tres clases de capitalismo medianamente exitosos. A nosotros nos tocó el peor, el capitalismo japonés, que tiene mucho que ver con la cuestión de la patria, las empresas ligadas al concepto nacional. Para los japoneses el laburo, la empresa es sinónimo del país. Después está el capitalismo alemán, que no es igual que el japonés, pero también está
conceptualizado desde un punto de vista mucho más democrático y participativo. Y después está el capitalismo sajón, donde manda el patrón. Qué macana, justo ese nos tocó a nosotros. Y nosotros los trabajadores previsionales, o de ANSES hoy, ustedes saben que ANSES no existió toda la vida, ¿no? ANSES fue un invento del neoliberalismo. Existían las cajas jubilatorias, que ¿cómo se llamaban? Comercio, industria, rural, docente, navegación, la caja de Estado de los trabajadores estatales. ¿Y por qué no se llamaban con un nombre político las cajas? ¿Por qué no se llamaba caja del Partido Comunista, caja socialista, caja peronista, caja radical? No. Se llamaban como se llama el trabajo que cada uno realiza. Por lo tanto, la previsión social, más allá que Juan Perón la organizó y le dio carácter constitucional, que lo agradeceremos de por vida, que primero cuando le dan para elegir un cargo le ofrecen ser vicepresidente, ministro de guerra, etcétera, y el tipo dice, no, yo quiero crear una secretaría. Bueno, está bien, ¿cómo se va a llamar? Secretaría de Trabajo y Previsión. Y pese a que esto es el 27 de noviembre de 1943, él ya está anunciando qué clase de país quería. Un país edificado a través de la organización de los trabajadores. Al final terminé hablando del Perón. Siempre me pasa lo mismo. Él sabía que el ahorro previsional era un ahorro que no era un ahorro capitalista. Era un ahorro que no se iba a ir nunca. Porque él interpretaba que ese ahorro tiene que ver con los trabajadores. Y los trabajadores, más tarde o más temprano, si tenían que confiar en un socio, iba a ser el Estado. Y así fue. Él inaugura eso cuando el presidente en 1946 ya crea el Instituto Nacional de Previsión Social, y por supuesto en un país pujante, de cada 10 trabajadores se jubilaban 2 y aportaban 8. ¿Te imaginás? Hizo el país ese que todavía estamos disfrutando. No bajó el oro de los submarinos alemanes. El oro era y es de los trabajadores. Es el único oro que vale para un país, no solo para nosotros. Anda a tocarle el fondo de pensiones a Japón, a Suiza, a propio Estados Unidos. En Estados Unidos no hay DNI. Está la tarjeta de seguridad social. Ese es tu documento. O sea que ellos son posiblemente los más fanáticos de cuidar ese fondo. Porque saben que finalmente es el único que es genuino. Es el fondo de los trabajadores norteamericanos. Por eso que cuando acá, en la década del 90, ya habían intentado terminar con las cajas y no habían podido. A veces me duele decir esto, pero el presidente Alfonsín ya había intentado privatizar. En especial cuando la economía se le empieza a venir en contra. Pero nosotros en ese momento teníamos un gran secretario general, que no era de nuestra agrupación, pero igualmente era un gran secretario general, que fue Jorge Soria. Y Jorge, con todos nosotros que éramos delegados, arremetimos contra ese modelo. Por supuesto, de la mano de Sauro Baldini, que arremetía contra todo, porque también Alfonsín quiso modificar la ley de asociaciones sindicales. A tal punto que en el debate final ganamos por un solo voto.
el senador Zapag de Neuquén. Le hicimos un monumento, ¿viste? En todas las esquinas. Por un voto evitamos perder la ley de asociaciones sindicales. O sea que fíjense que esto viene de muy atrás. Habíamos perdido la guerra de Malvinas, Alfonsín asume con una serie de presiones que todos conocemos, pero también estaba la presión de la embajada norteamericana, que dentro de todo estaba más conforme que Alfonsín haya ganado, que se hubiera ganado el PJ, pero eso no significaba que inmediatamente lo presionaron a Alfonsín para hacer estas modificaciones que vamos a hablar hoy del Fondo Monetario Internacional, que miren qué viejas que son. Son recetas de la década del 70. Pero bueno, como se ve que no tienen mucha imaginación, fueron con esas recetas contra Alfonsín, fueron contra Menem, y miren, resistió un intento de golpe de Estado, inclusive hubo balas, hubo agresión militar contra Carlos Menem. De ahí sale esa foto de Clarín que está agarradito del sillón, ¿viste? De ahí vino. Y el tipo resistió. Pero yo siempre digo que seguramente que al verdadero Menem lo secuestraron y trajeron uno igual, ¿viste? Lo sentaron ahí y nos hizo pelota. Pero ya era simpático. Ya después se sacó la patilla. Pero primero nos traicionó. Todo movimiento tiene un traidor. Nosotros tuvimos nuestro. Pero no fue una traición cualquiera. Prácticamente no quedó nada en pie. No hay ningún país del mundo, salvo Argentina, que haya privatizado su petróleo. También se privatizó el petróleo en ese momento. Se hablaba de una, ¿cómo era? De una cláusula de oro, ¿no? Acción de oro. Una acción de oro. Acción de oro. Todo verso, ¿no? Y la previsión tuvo lo suyo. El Instituto Nacional de Previsión desaparece. El ministro de Economía era Herman González. El canciller era Domingo Felipe Cavallo. Cuando se produce un enroque, Cavallo pasa a Economía y Herman a otro ministerio. Por lo menos yo, lo que sentí que el país peligraba como nunca antes. Año 91. Los enunciados de Cavallo, que había llegado de la mano de la Sota como diputado cordobés en su momento, los enunciados de Cavallo era todo sintetizaba las razones de la lucha de los patriotas durante 200 años. Él hablaba como hablaba el Imperio Español en su momento, o el Imperio Británico después. Era un representante del extranjero con todo el poder. En ese momento se crea ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social, pero no para que sea una institución grande y próspera. Se lo crea como instituto residual de la Seguridad Social. Todo lo iban a manejar nuevas empresas que se iban a llamar AFJP. Esas empresas estaban conformadas en especial por los bancos y compañías de seguro. Y algunos compañeros que se dejaron, como decimos los porteños, ¿no? Se dejaron empalurdar. O les convino.
se metieron en esa cosa como socios minoritarios y fueron funcionales al enemigo. Por lo tanto, ANSES nace como organismo residual. Se calculaba que podía vivir 6 años, 7 años como institución. En el año 74 sale la ley 24241, que contemplaba una parte estatal y una parte privada, entre comillas. En realidad, los trabajadores que no optaban fehacientemente por quedarse en el Estado pasaban compulsivamente a una FJP. Como te querías acordar, quedarte en el Estado significaba perder un día o dos, porque tenías que ir, firmar papeles y demás, todo el mundo pensando en el laburo, etc. Como se querían acordar, habían sido distribuidos entre 20 AFJP o un poquito más que había en ese momento. Nos quedaron 600.000 beneficiarios en el Estado. En el marco de esos 600.000 beneficiarios estaba nuestro gremio. Estaban todos asustados, todos con miedo, como pasa ahora, pero mucho más que ahora. La Argentina veía esa ola de 70 metros que se llevaba todo puesto. En el 76, en el 96, en el 94 sale la ley, en el 96, 18 de octubre de 1996, Día de la Madre, recibimos los primeros 600 telegramas de despido. Para no olvidarnos nunca, a nuestra mutual le pusimos 18 de octubre. Y claro, APOS, que era el gremio combativo, y que sigue siendo, por supuesto que los afiliados de APOS eran los más buscados para el telegrama. Ese mismo día nos juramentamos no perder esa guerra. Que tardáramos lo que tardáramos, no la íbamos a perder. Éramos 13.000. Cuando terminó el año fatídico para nosotros, 96, quedamos 6.200 trabajadores. Yo no era secretario general, era un delegado más de base, pero la verdad esa lucha fue de los delegados, porque cuando los dirigentes no funcionan, es el momento de los delegados, que es el cargo más noble del sindicalismo, ya que vamos a hablar de sindicalismo. Por lo menos yo lo siento así. Después fui secretario gremial y después secretario general, pero el placer de la lucha sindical está cuando estás más cerca, todos los días, al lado de los trabajadores. Por eso el delegado es la clave de la actividad sindical. Y por más que se reciban licenciaturas que son muy importantes, nunca dejen de ser delegados. Porque el aprendizaje que te da la cotidianidad de conocer, eso no te lo enseñan en ningún lado. Y es una gran materia. Y eso fue lo que aprendimos en el 96. Del dolor de ver compañeros que se quedaban sin trabajo, ellos, ellas, porque siempre hemos tenido muchas compañeras en la previsión social, más mujeres que varones. Ese dolor de verlas
llorar por la pérdida de trabajo. Había listados pegados en las paredes y se acercaban para leer, y algunas no se acercaban por miedo y seguían trabajando, y nosotros íbamos, no sabíamos cómo decirle que estaba ahí en ese listado ella. Obviamente, con el regreso de los monstruos, recordamos cada minuto, cada día, cada mes de esa lucha. Éramos un gremio muy pobre, pero muchos comían en el gremio. Y algunos compañeros hasta dormían en el gremio. Parecía que estaba todo perdido, pero quedábamos todavía 40 delegados, 60 delegados, contándolos del interior del país, que queríamos otra cosa. Y salió ese primer afiche: la única jubilación segura es la del Estado. Y salió un día, y salió otro día, y salió durante 10 años sin parar. Paró ese afiche y nuestra lucha recién en el 2007 con la libre opción jubilatoria, en el 2008 con la recuperación del sistema previsional público. Y ANSES no fue residual. ANSES fue tan grande que no solo pudo ser una institución previsional que se encargó de jubilaciones, pensiones, asignación familiar, desempleo, sino que además empezó a crear nuevos servicios. Con la política, por supuesto. Así como habíamos tenido políticos que nos odiaban, llegaron políticos que interpretaban otra cosa. Y pensamos, porque tengo el honor de haber trabajado en la ley de estatización del sistema, el SIPA. Tengo el honor de haber trabajado en la ley que le otorgó un pago, 2 veces por año, un pago a los jubilados y pensionados. Tengo el honor de haber insistido para que ningún trabajador de FECOTAPE quedara en la calle, porque por ahí me decían, pero mirá que estos compañeros son... No quiero que les pase lo que nos pasó a nosotros. Y absorbimos a la mayoría y otra parte fue a la FIP, pero nadie quedó en la calle. Y esas leyes las trabajé con un tipo que hoy está en Cana, que se llama Amado Vudú, y que lo ensuciaron, y que lo tienen en Cana sin siquiera haberlo juzgado, sin haberlo declarado culpable de nada. Si es culpable, que pague, pero por ahora ningún juez dictaminó absolutamente nada. Pero gracias a ese tipo tuvimos 5 millones de puestos de trabajo nuevos. Gracias a este tipo tuvimos 2 millones de jubilados nuevos
que estaban en la lona, porque eran los que habían quedado en la década del 90 fuera del mercado y tirados para morir en silencio, porque no tenían los años de aporte, porque no se iban a jubilar nunca. Pero claro, ese tipo, conjuntamente con algunos otros tipos, uno, tengo la suerte de ser yo, le sacamos un negocio de 200.000 millones de dólares a los bancos. No nos van a perdonar nunca. Seremos siempre, eternamente, el enemigo de esos tipos. Y está bien, si yo nací para eso. Entonces, gobiernan los dueños de los bancos, gobiernan los dueños de la compañía de seguro, y gobierna un presidente que es parte de esa clase social, que nunca tuvo ningún inconveniente como para pensar en una jubilación propia, porque él es rico. Sabrá el padre cómo es rico el hijo, y el hijo también lo sabrá. Siempre han bebido del Estado y de las coimas del Estado, y ahora acusan a otros y mandan preso a otros, que serán culpables o no. Pero la verdad, mientras estaban esos otros, el pueblo comía y llegaba a fin de mes. Y el que no tenía trabajo podría estar tranquilo de que por lo menos con la asignación universal sus hijos iban a comer. A mí como peronista, ya con eso, compañero, para mí ya está bien. Porque no creo en los ideales. Porque no creo que haya trabajo para todos. Porque creo que siempre hubo marginalidad y va a seguir habiendo. Y ahora con las nuevas tecnologías va a ser aún más difícil el conseguir un empleo. Y los que van quedando por el camino, ¿qué hacemos? Por eso que es necesario una doctrina social. Es necesario, indispensable, más que nunca, la justicia social. Y se hace justicia social con lo que se tiene. Y después vemos si es simpático o simpática la conductora. Lo más importante es que se haga justicia social. Ah, no, porque son todos vagos. Bueno, veremos cómo hacemos para que dejen de ser todos vagos. Que por supuesto eso lo dice el enemigo. Yo quisiera saber quién de estos tipos que atentan contra los derechos de los trabajadores tiene aportes laborales. Yo tengo 44 años de aporte en el sistema. 44 años poniendo. ¿Cuántos tiene Macri? O Aranguren, o Peña. ¿Cuántos pusieron para el pueblo? Nada pusieron. Y ahora quieren vivir del pueblo. Quieren vivir de los jubilados, de los segmentos más débiles del país. Los niños y los jubilados. Y es la actividad sindical la única que puede enfrentar esto. Por supuesto, no toda la actividad sindical. Yo no soy parte del consejo directivo de CGT, porque cuando los vi llegar a estos personajes otra vez, que algunos vienen con bastón, dije, muchachos, no cuenten conmigo. Yo fui secretario de Seguridad Social hasta julio de 2016. Después me fui y soy la oposición, junto con otros compañeros, en la CGT. Porque no le vamos a regalar la CGT. Entonces, esta es la lucha planteada. ¿Estamos en inferioridad de condiciones? No. Donde nos organicemos un poquito, desaparecen, como desaparecieron siempre, llevándose todo lo que puedan, robándose todo lo que puedan. ¿Se preocupan por los bolsos de este tipo? Que dicen que los tiraba por arriba de... ¿Ustedes vieron alguna foto del tipo tirando por arriba de un paredón? Una foto, ¿eh?
No lo vio un testigo. ¿Quién es el testigo? Lo digo, el tipo por ahí en un choreo, está bien. Ahora, ¿saben cuántos bolsos hacen falta para justificar 90.000 millones de dólares que ya este gobierno pidió al exterior? Hace falta un tren con 50 vagones y no sé si alcanza. Aparte de 80.000 millones de las LEVAC que te vencen cada 15 días. El mapa económico, el programa económico implosiona. Tardará 6 meses, un año. O sea, los que tenemos edad, y yo tengo 67 años, ya sabemos cómo termina este modelo. Termina con los bancos blindados, la clase media rompiendo las puertas de los bancos, termina con yendo al cajero y te dan 1.200 pesos por semana, como en el 2001, 250 pesos por semana, te tenías que arreglar con eso. Así termina. Así terminan los programas económicos que no contemplan el interés de todo el pueblo. Y la reforma laboral es nada más que un instrumento que tendremos que rechazar y ganar esta batalla todos los sindicatos, los sindicatos que quieren luchar, ¿no? Los de la CGT, los de la CTA, todos juntos. Y los traidores que se queden ahí y que se vayan una vez más y desaparezcan en la niebla. ¿Qué les voy a decir? ¿Detalles técnicos de la reforma laboral? ¿Ustedes están informadas? ¿Están informados? ¿Saben que perdemos la indemnización? ¿Saben que no se tiene en cuenta el aguinaldo? Todos los adicionales, las horas extras y tantas otras cosas que quiere esta reforma laboral. Hasta un ahorro nuestro para pagar nuestra propia indemnización, un fondo de ahorro. Están en pedo, discúlpenme la expresión. Muchas gracias.